Els he vist tan animats a aplaudir al començar la taula que pensava que ara ja ho farien. És evident que el Xavier atrau masses en aquesta sala. Moltíssimes gràcies a tots. La veritat és que ha estat una taula emocionantíssima i francament molt inspiradora. Jo crec que tots hem sortit una mica canviats després d'aquests missatges, aquest empoderament tan important, conscienciant-nos que realment tot allò que ens proposem podem aconseguir-ho. Aquesta invitació a fer realitat els nostres somnis, a no deixar de somiar, però sobretot a ser tenaços i a través de l'esforç i de la il·lusió intentar aconseguir-los. S'han dit paraules realment molt boniques. Per exemple, m'ha cridat l'atenció com es feia servir el verb regalar en allò que ens aporta l'esport. S'ha dit, l'esport ens regala coses. Quina idea tan bonica. S'ha parlat molt també de conceptes com el de generar emocions, com el de generar felicitat a partir d'aquesta idea de perseguir allò que volem aconseguir. S'ha parlat també durant aquesta taula de la importància de l'exemple. Segur que moltes de les coses que han anat sortint durant els 2 dies de fòrum es podria aplicar aquest concepte que ens explicaven fa un moment, de la importància a través d'allò que fem, no només professionalment, sinó del nostre comportament, de com som quan sortim del nostre espai laboral, tot allò que podem aconseguir també en l'àmbit educatiu. Altres qüestions que han centrat també aquesta última taula, que, com deia, ha estat una de les que segurament més ens han fet pensar en la nostra pròpia experiència, tant sigui en l'àmbit del que es parlava com els que ens dediquem en altres àmbits professionals, ha estat la importància de trobar noves maneres de fer també a l'escola. La veritat és que tot el matí d'avui està sent anar refermant els conceptes que van anar sortint durant el dia d'ahir, a través d'exemples pràctics, com també aquestes experiències locals que milloren el món que hem tingut l'oportunitat d'escoltar anteriorment. De seguida passarem a una nova taula. En aquest cas tornarà a estar centrada en representants polítics del món local. En aquest cas serà amb la participació de 4 alcaldes que, a més, ostenten altres representacions institucionals. De què ens parlaran? Doncs ens parlaran de les polítiques municipals en clau transformadora. Ho han pogut veure durant aquestes 2 sessions, que hi ha hagut 4 agents que han centrat l'activitat de tot allò que ens han explicat. Ens ho recordava ahir la coordinadora de l'àrea, la senyora Sambola, que ara la tornarem a escoltar moderant aquesta taula, com tot el que s'ha dit s'ha volgut articular a través de 4 mirades. La mirada dels polítics, que ara novament centraran aquesta darrera part del fòrum. També la mirada de les entitats, la mirada també dels joves. I finalment acabàvem ahir, si ho recorden, amb la mirada del món acadèmic i les oportunitats el que poden aportar des d'aquest àmbit. Com els deia, enfilem aquesta darrera taula i ho fem parlant de les polítiques municipals en clau transformadora mirant l'objectiu de l'any 2030. També, com els deia fa un moment, la senyora Teresa Sambola, que li demanem que ens acompanyi a l'escenari, la coordinadora de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, serà qui s'encarregui de moderar-la. I els avançava 4 alcaldes que ostenten també altres representacions institucionals que demanem també que ens acompanyin. Comencem demanant que pugi a l'escenari la senyora Núria Parlon. Ella és diputada de Polítiques de Participació, Agenda 2030 i ODS i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Si ens vol acompanyar. També ens acompanya la senyora Olga Arnau, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
El senyor Xavi Paz és vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i és l'alcalde de Molins de Rei. I m'he equivocat, el darrer no és alcalde, però estem molt contents que ens acompanyi. És en Carlos Daniel Casares, és secretari de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bienvenido. Adelante, Carlos Daniel. Molt bé, doncs, muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación, por cerrar este microfórum de los 4 que hemos tenido a lo largo de la jornada de ayer, que hablamos de estas dimensiones política, de entidades, de conocimiento. Y dejadme decir una cosa, porque ayer la Elizabeth Durán lo comentó. La dimensión que hicimos con el Fórum de Ciudadanía lo concentramos en 4 jóvenes, pero en realidad el Fórum era de ciudadanía y lo hicimos expresamente para que fueran ellos y no gente adulta, gente mayor o niños los que lideraran esta mesa. Por lo tanto, con este broche de oro que ahora vamos a hacer, de aquellas entidades, en el caso de la provincia de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, que nos representa la alcaldesa Santa Coloma, gracias Núria por venir, este soporte que se hace institucional a todo el buen trabajo que hacen los ayuntamientos, los municipios, tendremos a la Diputación para que nos explique esta transformación 2020 que se ha hecho y qué retos tiene. Y después, dejadme también con orgullo, porque además participé durante 15 años, colaboré con la Federación de Municipios de Cataluña, que las entidades municipalistas, tanto las 2 entidades catalanas como la estatal, la Federación Española de Municipios y Provincias, son fundamentales para dar apoyo, para acompañar, para ser la voz. Nuestros microfórums son la voz del macrofórum que tenemos aquí y de toda la provincia, pero vosotros sois interlocutores en muchas mesas, en muchas comisiones mixtas, a nivel de Estado, a nivel de la Federación, de muchísimos temas, de muchísimas negociaciones en beneficio de los pueblos y ciudades, en realidad en beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, muchísimas gracias vuelvo a decir, por estar aquí y os haré un par de preguntas que con 4 o 5 minutos máximos, intentamos ser muy puntuales, tanto ayer como hoy, para que al final, que yo pienso que ha sido un foro muy emocionante, tenemos una pequeña sorpresa para que acabemos de emocionarnos también al final de todo. Dejadme hacer una breve presentación. En el 2015, Naciones Unidas aprueba por parte de 193 países la Agenda 2030 y su concreción en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál era esta finalidad? Pues luchar contra la pobreza, luchar contra la vulnerabilidad, luchar contra la desigualdad y sobre todo, intentar proteger los derechos humanos y promover todo el tema de la igualdad de género. Finalidad, unas sociedades más justas en todo el planeta y sobre todo preservar el medio ambiente y evidentemente el planeta donde vivimos. Los 17 ODS, además, tienen este eslogan tan bonito que hemos ido repitiendo a lo largo también del fórum, que nadie se quede atrás, que ningún ciudadano, que ningún territorio se quede atrás. Y ellos mismos tienen esta idea de universalidad, de interconexión, de inclusión, pero también de cooperación, de alianzas. Y dejadme decir que la mesa de ayer de Ciudadanía a mí me emocionó muchísimo, aún estoy impactada, porque fue muy potente. Pero María Caso nos dijo, los que lleváis y representáis a la democracia, por favor, dialogar, por favor, cooperar. Y yo pienso que vuestro papel, tanto la Diputación como las entidades municipalistas, su esencia es esta, la de dialogar y la de cooperar. Y en este sentido ya brevemente las 2 preguntas y de entrada, Núria,
el liderazgo que está haciendo y que ha hecho la Diputación de Barcelona para transmitir, para dar a conocer la Agenda 2030 ha estado realizado durante estos 4 años con y sin pandemia. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que nos gustaría compartir con nosotros de lo que ha conseguido la Diputación en este tiempo? Bien, pues primero buenos días, buen mediodía ya a todos y a todas. Un placer compartir mesa con Olga, con Xavi y con Carlos Daniel. Desde la Diputación de Barcelona, en la parte introductoria que has hecho a la mesa de hoy, has apuntado algunos de los grandes ejes o vectores que han condicionado parte de la acción que hemos promovido para hacer posible que todos los ayuntamientos, desde el principio de subsidiariedad, puedan llevar a cabo la Agenda 2030. Agenda 2030 que se aprueba en 2015 y que se complementa posteriormente en 2016 con la Agenda Urbana, que es lo que permite hacer aterrizar todos aquellos objetivos de desarrollo sostenible en acciones concretas, ¿no? Desde Diputación hemos hecho dos cuestiones o dos apoyos a los municipios de nuestra demarcación que son fundamentales. El asesoramiento para que puedan acompañar los procesos de co-creación de aquellas políticas públicas que se inspiran en la Agenda 2030. Los planes de actuación municipal son los marcos idóneos para comprometernos a ejecutarla y hacerlo de forma participativa con la propia ciudadanía organizada. Eso requiere de un soporte técnico, de un asesoramiento, especialmente a los municipios más pequeños, que no disponen probablemente de la estructura técnica adecuada para poder abordar un proceso de esta dimensión. No se nos olvida que la mayoría de ayuntamientos de nuestra demarcación pues, tienen menos de 15.000 habitantes y eso requiere ese acompañamiento. ¿Cuál es el objetivo final? Que nadie quede al margen de poder poner en marcha, sobre todo por falta de medios o de recursos, un proceso tan transformador como es el de desarrollar las políticas públicas locales bajo el paraguas de la Agenda 2030, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Urbana, que insisto que en muchos aspectos deben de ir de la mano. Luego está, aparte de ese asesoramiento técnico y acompañamiento de procesos, el apoyo económico para poder desarrollar diferentes iniciativas relacionadas con el carácter transversal de la Agenda 2030, que también desde la Diputación y desde el área de participación ciudadana y ODS hemos llevado a cabo. ¿Cuál es la conclusión? Pese al impacto de la COVID, que ha paralizado en cierta forma lo que habíamos planificado desde el inicio del mandato y nos ha puesto a dar respuesta a las derivadas del contexto de la pandemia, se ha hecho un esfuerzo muy importante por todos los ayuntamientos de la demarcación de la Diputación de Barcelona para poder trabajar bajo la lógica de los ODS. Y tenemos experiencias muy interesantes en todo el territorio que han fortalecido algo clave, que son las alianzas. Y creo que esto es un aspecto fundamental, porque previo al mandato de la Agenda 2030 ya se estaban haciendo esfuerzos importantes para trabajar de forma transversal los diferentes departamentos, para hacer frente con políticas innovadoras a la desigualdad territorial, a la desigualdad social, dar apoyo a los sectores económicos que han de ser referentes y relevantes para esa economía que pone en el centro a las personas, pero también tiene un cuidado especial con el medio ambiente. Se estaban haciendo políticas muy interesantes en el ámbito de la igualdad de género, pero el trabajo a partir de las alianzas es un valor añadido que aporta la Agenda 2030 y que es fundamental y nos interpela a los poderes públicos para mejorar la eficacia de nuestras acciones, ¿no? Y creo que en este sentido, pues pese al impacto de la COVID, se ha hecho un esfuerzo importantísimo por parte de muchos ayuntamientos para hacer experiencias muy interesantes, que de hecho se pueden consultar algunas de ellas en la clave de la consecución de la Agenda 2030. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la brevedad, porque el contenido es muy amplio y querer sintetizar 4 años, ¿no?, de trabajo es difícil, os lo agradezco. Olga, desde la Federación de Municipios, ¿cuáles son los cambios más relevantes que tú has visto que a nivel local se han estado produciendo durante estos últimos años y que desde la Federación queréis destacar? A ver, hemos visto inicialmente que íbamos muy verdes, porque se ha dicho, se aprobó en 2015, empezó a correr en 2016, teníamos ya la mitad,
de tiempo pasado y ahí vamos un poco a la contrarreloj, pero hay tiempo. Hay tiempo y los municipios, y ya desde un principio creo que son los que más se lo creyeron, porque son también donde se ve más el efecto de las políticas al final que puedas estar desarrollando. Cuando ya en un municipio, pueblecito más pequeño, estamos hablando del ámbito Barcelona, pero tenemos la suerte de que en la Federación de Municipios vemos el resto también de lo que es el país, porque están el resto de las 3 provincias. Y vemos cómo van avanzando y, como también ha dicho Nuria, van haciendo este trabajo transversal entre unas y las otras, porque no sirve de nada que Barcelona avance y avance muy rápido y el resto vaya quedando atrás, porque esto se trata de que todos somos personas, en todos los municipios es exactamente lo mismo, los vecinos y las vecinas, de que los que estamos al frente de un municipio aún lo vemos más, que lo que hacemos es que tratarles a todos por igual y querer esa igualdad en el resto de los territorios. A nivel local, el gran problema, siempre digo, las empresas, cualquier organismo, cualquier entidad, asociación, los clubes deportivos, todos ellos van tomando ya la responsabilidad de actuar también en consonancia a los 17 objetivos. Y es, al final, los 17 objetivos, todos tienen competencia local. Si se hacen y se aplican, será en el ámbito local, en los municipios. Y esto es lo que tenemos que, de las entidades municipalistas, estar ayudando. Ayudando es un gran problema. Lo dije en otro foro que tuvimos la ocasión también de hablar de lo mismo. Vamos cambiando las políticas, tenemos la ayuda de las diputaciones, pero el artículo, por ejemplo, creo que es el 143 de la Comunidad Europea, dice de el autofinanciamiento, ser autosuficientes de los municipios, pues la ley de financiamiento la tenemos de años ya y los municipios vamos haciendo con lo poco que tenemos y eso sí que siempre es lo que vamos solicitando. Somos los que ejecutaremos las políticas finales, los que daremos lo que se da a la persona porque la puerta es la más cercana y allí es donde a veces hay más complicación. Tenemos que ayudar a las entidades, a las empresas, a todo este tejido que tenemos de asociacionismo en este país, que es muy rico. Hay que ayudarles porque en todos los sitios se hacen políticas y en todos los sitios se establecen las líneas de los EDS y eso es lo que tenemos que velar desde la Federación de Municipios, de hacer este altavoz que llegue a todos los municipios y que los municipios también nos hagan llegar lo que realmente se necesita. Muchísimas gracias, Olga. Xavi, la Asociación Catalana de Municipios, vicepresidente, vosotros prestáis muchos servicios, estáis ayudando a hacer políticas de más eficiencia en la hora de prestar, de dar soporte. ¿Qué transformaciones veis que con vuestro soporte se está dando al mundo local? Buen día, buenos días a todos y a todas. En primer término, déjame agradecer a la Diputación la oportunidad y la invitación a la Asociación Catalana de Municipios y, evidentemente, poderse expresar en este ámbito que ya de por sí es una alianza, ya de por sí damos honor al objetivo 17 de la Agenda 2030. La propia Asociación Catalana de Municipios también es una alianza, prácticamente el 100% de los municipios y entidades locales, con lo cual ya está respondiendo a estos objetivos de la Agenda 2030. ¿Qué es lo que básicamente hemos hecho estos 4 años? Trabajar conjuntamente con la Federación Catalana de Municipios, también en la búsqueda de los objetivos comunes para todos los ayuntamientos. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva que diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes tipologías, pero los ayuntamientos todos tenemos los mismos problemas y tenemos que dar respuesta siempre comúnmente a las mismas preocupaciones de todos los ciudadanos. Ahí es donde entramos con toda la cartera, para que nos entendamos, de servicios de la Asociación Catalana de Municipios. Desde que, primero, alertando o descifrando uno de los problemas que tenemos las administraciones actualmente, que es la burocracia enorme que en muchos momentos nos está bloqueando. Nos está impidiendo ejecutar y practicar con más velocidad las políticas que necesitamos para nuestros territorios, con nuestros vecinos o vecinas. Ahí necesitamos interpretación, asesoramiento jurídico. A veces los tamaños de los ayuntamientos no tienen esa capacidad, por eso necesitamos mancomunarnos, por eso necesitamos los servicios de la Asociación Catalana de Municipios. ¿Qué otra cosa más necesitamos? Formación de los cargos electos también, de los concejales y las concejalas. Evidentemente, no tenemos que aprender con la práctica, pero ahí también es importante la formación que prestamos a todos los ayuntamientos. Tercer aspecto, importantísimo también,
hacer de lobby de todos los ayuntamientos, hacer de interlocutor ante el resto de administraciones también para hacer que no recaigan decisiones de otras administraciones en detrimento de la capacidad de ofrecer servicios a nuestros vecinos y vecinas. Hemos sido especialmente críticos, por ejemplo, en uno de los aspectos que nos cayó hace ahora un año. Y esta casa, la Diputación de Barcelona, también lo fue especialmente, creando alianzas también con la Asociación Catalana de Municipios. Todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en la gratuidad del I2 si hablamos de las escuelas bressol, de las guarderías. Ahora bien, no se puede imponer una medida un mes de marzo sin haber planificado el incremento de plazas ofertadas por el conjunto de ayuntamientos sobre el que gestionen este tipo de equipamientos. Porque al final se consigue un efecto contrario, que es que, lo que sabemos muchos alcaldes y alcaldesas, en el momento que se crea una lista de espera por una decisión que no hemos tomado los ayuntamientos y que no está avalada financieramente para crear el nombre de plazas, la queja viene a los técnicos del ayuntamiento, a los alcaldes y alcaldesas. Por tanto, ahí tenemos que actuar también de interpretación, que no podemos afrontar siempre todas estas medidas. Cuarto aspecto básico, y que aquí sí que yo creo que hemos avanzado muchísimo y ha sido un gran valor añadido de la Asociación Catalana de Municipios. Y también corresponde a criterios de eficiencia y eficacia de facilitar la vida a los ayuntamientos, que es la central de compras. Y aquí también nos ha facilitado a todos pues, criterios económicos, criterios de que los servicios los podamos contratar por menor coste económico y, por tanto, tengamos más recursos económicos para ofrecer más servicios a nuestros vecinos y vecinas. En ese aspecto hemos avanzado muchísimo. Tenemos una larga lista de servicios que ya se ofrecían, pero que se están incorporando. Pero desde el que ya es muy histórico, que era el suministro eléctrico a los pueblos y ciudades de Cataluña, como por ejemplo también hemos incorporado recientemente campañas o programa de asfalto para nuestras calles o de planificación territorial, etcétera, etcétera. Por tanto, yo diría que la asociación, resumiendo en este primer turno, la Asociación Catalana de Municipios hace del objetivo 17 de la Alianza su forma de ser y, por tanto, uno de los principales interlocutores del municipalismo ante el resto de administraciones y, sobre todo, facilitar la vida al conjunto de ayuntamientos del país. Muchísimas gracias, Xavi. Y me encanta porque estáis bajo tiempo, lo estamos controlando, fantástico. Te voy a hacer tu primera y a la vez tu segunda pregunta y te digo por qué y luego vamos a la inversa. Porque evidentemente que tenemos el microfórum último hablando en perspectiva de la Agenda 2030, pero a mí me gustaría, y muchísimas gracias por venir porque tenéis muchos eventos, Carlos, Daniel, que me hicieras esta doble reflexión. Por lo tanto, la primera pregunta sería, ¿qué transformaciones estáis viendo que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se están desarrollando estos últimos años? ¿Qué habéis visto respecto a otros mandatos? Y la segunda es exactamente el objetivo de esta mesa. ¿Qué está haciendo la Federación Española de Municipios y Provincias para impulsar la Agenda 2030? Por lo tanto, primero, ¿qué balance haces de estos últimos años? ¿Cómo está cambiando el mundo local? ¿Qué retos tiene? ¿Qué resultados ha conseguido? ¿Y qué elementos nos quieres destacar al respecto? Sí. Muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Teresa. Teresa. Muchas gracias. Bueno, en principio son dos preguntas, entiendo, ¿no? Las que Sí. Muy bien. Oye, pues es un placer de entrada estar aquí. Un saludo para todos y para todas los presentes, y alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y además representantes, me han dicho, de asociaciones y colectivos que trabajáis duro en temas relacionados con las políticas de educación, de deportes y también de juventud. Y un saludo, además, es un placer estar con compañeros y amigos con los cuales, bueno, pues me une ya mucha relación y mucha hoja de ruta municipalista. Es el caso de Nuria, Parlón, de Olga y también de Xavi, así que es un placer. Bien, hemos vivido unos tiempos duros. La pandemia del COVID ha sido una etapa que jamás pensábamos que íbamos a vivir. Ha sido una pesadilla, una auténtica pesadilla, ¿no? Y lo que hay que destacar es que en este tiempo
los ayuntamientos han estado ahí. Han sido las administraciones públicas que han estado al lado de los vecinos y de las vecinas, por encima del resto de administraciones públicas. Y han sido tiempos duros, han sido tiempos convulsos, pero fijaros, aparte del drama, ¿no? E incluso también la tragedia que en muchos momentos se ha vivido en diferentes pueblos y ciudades de España con relación a la pandemia, ¿no? A la crisis sanitaria del COVID, los ayuntamientos yo creo que han aprovechado una oportunidad para visualizar, para que se pudiera visualizar el trabajo que realmente llevan a cabo los ayuntamientos, los gobiernos locales. Son ya 44 años, fijaros, de ayuntamientos democráticos en nuestro país. Vamos a cumplir dentro de poquito, el próximo 3 de abril, los 44 años de la celebración de las primeras elecciones municipales. Y en todo este tiempo los ayuntamientos siempre han estado ahí, contribuyendo con la cohesión social, la cohesión territorial, pero yo creo que nunca como hasta ahora el resto de administraciones públicas y otros poderes del Estado han reconocido el importante papel que los gobiernos locales han estado llevando a cabo. Por lo tanto, deciros que desde la FEN, pues, que es nuestro papel de representar al mundo local en su conjunto, a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells, que también son entidades locales intermedias, pues hemos participado activamente en las 28 conferencias sectoriales relacionadas con los diferentes ministerios del Gobierno para impulsar determinadas políticas de recuperación y para impulsar, sobre todo, políticas dirigidas a las personas, entendiendo que los ayuntamientos son las entidades de proximidad y de cercanía a las personas, ¿no? Y hemos participado no solamente en las conferencias sectoriales con propuestas, con muchas propuestas. Fijaros, en los tiempos de pandemia, pues claro, las vacunaciones se han desarrollado en diferentes espacios, equipamientos que han sido de los ayuntamientos, fundamentalmente. Más del 90% de los equipamientos que se han utilizado son equipamientos de propiedad municipal, ¿no? Pero aparte, los ayuntamientos, bueno, pues han hecho todo lo posible también para actuar y responder sobre todo a las situaciones de los vecinos más vulnerables, a los colectivos más vulnerables, que ha habido muchos, y al final, bueno, pues a la primera puerta que siempre llama a la gente, las personas, cuando lo pasan mal, es a la puerta de los alcaldes y las alcaldesas, ¿verdad? Y esto ha pasado también ahora. Y los ayuntamientos, de verdad, han estado ahí, como los primeros, respondiendo, y no solamente al marco competencial que tienen los ayuntamientos. Hace un rato, tomando un café, lo estábamos hablando, porque las competencias de los ayuntamientos son limitadas. El marco competencial es limitado, pero los ayuntamientos entran absolutamente en todo. Es decir, los ayuntamientos al final tocan todos los palos porque importan a las personas. Hay un montón de cuestiones, de problemáticas que se viven en los pueblos y ciudades, y si hay administraciones públicas que no atienden esas realidades, al final son los gobiernos locales los que entran siempre, ¿no? Por lo tanto, es un valor que se ha dado, ¿no? Y por eso yo quiero destacar, sobre todo, que en estos meses, en este tiempo duro de pandemia que ha tocado con este mandato municipal, que ha sido intenso, por otro lado, pues los ayuntamientos en su conjunto han aprovechado la oportunidad para que se visualice de verdad el poder local. Y efectivamente ha habido retos muy importantes, por un lado de la gobernanza, con relación también a la participación, que es fundamental. Cuando hablamos de gobernanza tenemos que hablar necesariamente de participación ciudadana. Yo creo que la mayoría de los ayuntamientos han impulsado actuaciones para dar cancha y participación más que nunca también a todo ese entramado asociativo que existe en nuestros pueblos y ciudades. Fijaros, 8.130 ayuntamientos, y el 87% de los ayuntamientos que tenemos en nuestro país tienen menos de 5.000 habitantes. Fijaros, estamos hablando de una red municipalista eminentemente rural, pero donde viven personas también. 7,5 millones de personas viven en los municipios de nuestro país que tienen menos de 5.000 habitantes. Incluso, fijaros el dato, hay 5.000 ayuntamientos menores de 1.000 habitantes. Incluso hay 1.340 dentro de ese montante que tienen menos de 100 habitantes y son ayuntamientos con todas las de la ley, es decir, que tienen competencias. Y los alcaldes y las alcaldesas han estado ahí. ¿Y qué avances ha habido? Yo creo que ha habido avances muy importantes en lo que tiene que ver con la cogobernanza. Hablaba antes de la gobernanza, ahora de la cogobernanza. Es decir, esa coordinación necesaria que ha existido
con otras administraciones públicas, con los gobiernos autonómicos y también con el Gobierno de España. Se ha establecido una coordinación, yo creo que extraordinaria. La primera vez que de verdad en democracia se ha trabajado codo a codo y también. Y no quiero dibujar un mapa ideal, ¿no? Porque evidentemente pues todavía hay muchas conquistas que realizar, pero evidentemente en estos meses se ha avanzado mucho y es algo que hay que ponerlo en valor. ¿Y cuál es la hoja de ruta del municipalismo? Así, lo más importante en lo que estamos ahora todos y todas, pues en esa revolución municipalista de las 7 S's. A mí me gusta destacarlo. Estamos impulsando municipios por los sostenibles, saludables, sociales, solidarios, sin brecha de género, que eso es muy importante también, Smart City y también ayuntamientos o municipios seguros. Estos son los 7 retos municipalistas que los alcaldes, las alcaldesas, los gobiernos locales han priorizado durante este mandato y son sustanciales, ¿no? Y son sustanciales. Son muchísimas actuaciones las que se están llevando a cabo y, evidentemente, relacionado todo ello con las actuaciones de la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, y teniendo en cuenta que este es un debate donde habéis debatido mucho durante estas jornadas sobre juventud y también sobre deportes y sobre educación, hay pilares sustanciales relacionados con esta hoja de ruta que tiene que ver con todo esto. Yo el otro día daba un dato a un ministro catalán, a Iceta, en la Conferencia Sectorial de Cultura. Es que, fijaros, el 93% de todos los equipamientos municipales, perdón, de todos los equipamientos culturales son municipales. Cuando hablamos de bibliotecas, de salones de actos, cuando hablamos de salas de exposiciones, de casas de cultura, de espacios para el ensayo, ¿no? De grupos de teatro, de grupos de música. Es decir, y si esto lo trasladamos al deporte, exactamente igual. Los ayuntamientos son los principales mantenedores de todos los equipamientos deportivos que existen en el país. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los ayuntamientos, desde el principio y ahora más que nunca, son un pilar fundamental para consolidar el estado del bienestar. Y la Agenda 2030 pues, está sirviendo sobre todo para hacer énfasis en estas políticas relacionadas con los ODS que ya los ayuntamientos llevaban mucho tiempo desarrollando este tipo de políticas. Porque además en los ayuntamientos los objetivos de desarrollo sostenible es muy difícil que se puedan gestionar, que se puedan llevar a cabo. Es muy difícil. Ese planteamiento de piensa globalmente y actúa localmente solamente son las entidades locales en las que de verdad tienen recursos, medios, por ser entidades de proximidad. Estamos en el Ecuador del mandato de Naciones Unidas, estamos ya en el 2023, quedan 7 años. Evidentemente, cuando llegue la fecha del 2030 no vamos a... porque estamos hablando de un planteamiento de planeta, estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con todos los países, ¿no? Por esto es el reto de la Agenda 2030, es un reto bonito, ¿no? Pero hay que continuar. Habrá que continuar trabajando y hay que aprovechar este tiempo a tope para impulsar esas políticas que desde la FENO estamos haciendo a través de la red de entidades locales para los ODS de la Agenda 2030. Una red que ha nacido hace 2 años aproximadamente, en plena pandemia. Tiene más de 550 entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos que están participando. De hecho, hoy en Palma, en la ciudad de Palma, se está celebrando la Junta de Gobierno de la red de entidades locales, y son muchos los retos que se han planteado, entre otros, que yo creo que es lo más importante, voy acabando, todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria. Los presupuestos son básicos, y lo sabéis, para impulsar políticas municipales. Bien, pues en muchos ayuntamientos los ODS se están planteando, se están distribuyendo en las correspondientes áreas municipales para conseguir esos objetivos que también son objetivos locales. Y luego, por otro lado, pues, y lo decía Nuria en su intervención, la Agenda 2030 es una oportunidad para continuar tejiendo alianzas. Eso es clave. Y desde la política local es fundamental, porque sin la colaboración, sin hacer actuaciones con colectivos y asociaciones que existen en nuestros ayuntamientos, es muy difícil avanzar. Por lo tanto, el ODS 17 es clave, eso de establecer alianzas con asociaciones, con entidades y también con el mundo académico y con el mundo empresarial y el mundo social, en definitiva, es fundamental. Y yo creo que se está haciendo, hay ayuntamientos que tienen muy buenas prácticas,
La FEN, y lo digo muchas veces, es una factoría en buena medida de buenas prácticas, porque nos gusta, sobre todo, a través de esa atalaya en la que nos encontramos, dar una visión global al mapa del país y destacar las mejores buenas prácticas municipales. Y en materia de objetivos de desarrollo sostenible, los ayuntamientos lo están haciendo muy bien. Y quiero destacar sobre todo el papel de los ayuntamientos de Cataluña, de Barcelona, en concreto también de la provincia de Barcelona, la Diputación de Barcelona, porque estáis impulsando muchas de las mejores buenas prácticas que se están llevando a cabo en el país. Así que con esto acabo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Daniel. Como ves, nuestros 17 ODS están siempre presentes en nuestros actos. En el documento de síntesis de nuestros 4 proyectos transformadores del área de educación, deportes y juventud, veréis también la concreción de los ODS y, como comentabas, la Diputación de Barcelona, solo en nuestra área, da soporte a más de 6.118 equipamientos. Por lo tanto, el volumen, ¿no?, de apuesta municipal de bienestar y de servicio a la ciudadanía es muy alto. Brevemente, Xavi, ¿cuáles son las claves que consideras que son fundamentales para llegar a este reto, a conseguir la Agenda 2030? Versión corta, la implicación de los municipios. Y creo que amb això ja Y podríamos me parece acabar. que en esto somos Pero todos, si nos apostamos. extendemos un poco más, podríamos entrar en la consideración que, lógicamente, por primera vez tenemos una agenda pactada a nivel planetario, pero que la particularidad es que implica a los agentes locales, implica a los municipios. Y es ahí donde entonces tiene más viabilidad. ¿Qué es lo que agrupa la Agenda 2030? Por tanto, retos mundiales que implican a los ayuntamientos y que agrupa de forma notoria, contrastable, pues 17 objetivos, de los cuales ciertamente muchos hace mucho tiempo que ya que los trabajamos, y algunos otros que pasan a la primera línea de importancia. A partir de aquí, yo más que entrar en los detalles, ciertamente no entraré, el tiempo no da para eso. Yo sí que me gustaría incidir en el aspecto medioambiental, en el aspecto del territorio, primero de la manera en la que lo tendríamos que afrontar, que es sin alarmismos, que es tampoco de una forma pesimista, que es objetivamente y de forma crítica, que no es lo mismo, valorando qué aspectos van bien, valorando qué estamos consiguiendo y valorando qué riesgos o qué retrasos podemos tener. Ciertamente hemos estado en 4 años que estamos haciendo políticas o estamos teniendo recursos que nadie hubiera imaginado en el 2019. Porque ciertamente la consecuencia de la COVID, entre otras cosas, comporta que la Unión Europea tenga una reacción a esta crisis de forma radicalmente diferente a la del 2010 y se están movilizando una serie de recursos económicos que nunca hubiéramos pensado. La alianza se ha establecido también a nivel europeo. Desde ese punto de vista y a nivel climático, yo me gustaría destacar que tampoco lo que se está trabajando es nuevo de ahora. Yo no puedo dejar de recordar, por ejemplo, si hablamos de área metropolitana, yo estudié mis estudios de grado en Santa Coloma, en el 91, 92 y 93. Cuando digo que no tenemos que afrontar de forma pesimista o negativa lo que es la preservación de nuestro territorio, es porque, entre otras cosas, desde esa óptica, seguramente olvidamos el esfuerzo y la preservación que ha hecho el área metropolitana y la recuperación de espacios como el Besós, que es absolutamente espectacular. Y en el otro lado lo que ha hecho el Llobregat, lo que otros decían que era el patio de detrás de la ciudad de Barcelona, y tiene espacios preservados, dignos, y eso lo conecto ¿con qué? Lo conecto con lo que el medallista olímpico nos decía antes, la forma de abordar los objetivos, es que todos están conectados. Tener esos espacios naturales nos permite recuperar biodiversidad, pero a la vez nos permite, en un momento en el de uso mayoritario de espacios naturales para la práctica deportiva. Y eso tiene un efecto social, y eso tiene un efecto en el trabajo de la igualdad de oportunidades.
Por tanto, los 17 objetivos en este caso estarían conectados. Ciertamente hay riesgos. Yo hoy no puedo dejar de nombrar que ciertamente hoy, 10 de marzo, se ha activado el Plan Alfa en 1/3 del territorio catalán. Yo no lo recuerdo en los últimos 15 años. Plan Alfa es que tenemos Plan Alfa nivel 2, Alfa 2 en una gran parte de la provincia de Barcelona, que significa que hoy estamos vigilando porque hay un riesgo no bajo, un riesgo medio de incendio forestal. 10 de marzo, con la situación que tenemos. Dicho eso, no podemos afrontarlo de forma pesimista, lo tenemos que afrontar desde un punto de vista crítico, pero sí, desde toda la actuación que estamos haciendo en los municipios, en objetivos de renaturalización, en objetivos de movilidad sostenible. Y acabo. Molins de Rey, dejarme también hacer lo que dice un alcalde siempre que sale de fuera de su municipio, es hablar un momento, 30 segundos, de su libro. Molins de Rey aportamos a esto también, en tanto en cuanto nosotros teníamos 2 parques urbanos, 5.000 metros cuadrados uno, 9.000 metros cuadrados otro, en lo que ahora mismo lo que eran islas de calor. Los estamos recuperando, renaturalizando, en uno plantando 100 árboles, en otro vendrán unos 150, para convertirlos en refugios climáticos, para establecer una línea verde en el propio municipio, que nos acerque Cuixerola al municipio o que nos acerque el Parque Fluvial del Llobregat al municipio de Molins de Rey, para acercar prácticas y espacios de práctica deportiva, para acercar prácticas de educación medioambiental, para, en definitiva, y con esto acabo, Carlos, hacer ciudades más sostenibles. También una de esas eses. Más allá de todas las luchas que también tenemos y que siempre habíamos representado y continuamos representando y luchando, como que sean, evidentemente, ciudades más seguras, ciudades más saludables desde un punto de vista de la salud, de la igualdad, de la educación, de la igualdad de género, ciertamente viejas batallas que continuamos afrontando, pero con las nuevas batallas del siglo XXI. Muchísimas gracias, Xavi. Olga, tu última pregunta, tu segunda pregunta, lo comentaba ahora Carlos Daniel, nos quedan 7 años para el 2030. ¿Consideras que este tiempo que nos queda en realidad es un incentivo o es más bien una presión para conseguir llegar a la Agenda 2030 y a poder alcanzar las metas globales que tenemos? Lo voy a hilar con Carlos y con Xavi, porque Perfecto. Pesimismo ninguno. Lo que tenemos que hacer es ese paso ya y no asustarnos, no tener ese alarmismo. Habrá cambios en todos los municipios, pueblos, ciudades. Está claro que tendrá que haber cambios. No podemos seguir en lo que tenemos porque tenemos lo que tenemos también gracias a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pues debe haber cambios en todos los municipios y da lo mismo el color que esté al frente de cada municipio. Los cambios deberán hacerse. Y los que estamos viviendo, los vecinos y las vecinas que estamos viviendo en este tipo de ciudades, tenemos que aceptar que no depende del capricho del que esté enfrente, sino que si no nosotros no aportamos nuestro grano de arena y tenemos claro que nos quedan 7 años, no habrá el cambio y estamos a 10 de marzo, Alfa 2, pero además con una amenaza ya de sequía real y venimos de un verano largo por 6 meses, pues si tenemos que volver a lo mismo, el cambio cada vez nos apremia. O sea que los 7 años son suficientes, pero los suficientes tenemos que ser nosotros, que somos los que tenemos que tener la valentía de tirar primero desde los municipios las políticas necesarias para que estos cambios se produzcan y después los que estamos viviendo en estas ciudades y en estos municipios, pues aceptarlo porque es nuestro grano de arena. Y la importancia, además, mira, Teresa lo ha dicho, 6.118 instalaciones deportivas. Educativas, deportivas de todo y juveniles. tipo, que es lo que se gestiona. Pues también saber aprovechar el recurso natural que esta tierra nos da y las mejores instalaciones deportivas, por ejemplo, son las del aire libre. Y esas las hemos tenido pues invadidas normalmente en casi todos los sitios por vehículos. Pues demos prioridad a otras celebraciones, a otras actividades que se pueden hacer en estos espacios que ya disponemos,
que la inversión es la mínima, porque al aire libre, todo se puede hacer. Y esto va muy ligado en el deporte. Y la pandemia, si tenemos que aprovechar, ya que se nos ha cruzado y como sociedad nos dio un cambio, como gobiernos tuvimos que hacer otro cambio para dar la respuesta necesaria y como entidades municipalistas todavía más, creo que eso nos tiene que dar la reflexión también de que ha visibilizado muchas brechas que teníamos en educación, la digital, en el deporte. Mira, pues vimos también que las instalaciones deportivas servían para hacer hospitales de campaña. Pues que cuando tengamos que ceder, cedamos todos, que la salud mental, que también nos ha comportado un shock muy grande esta pandemia, la aprovechemos en positivo, no para atacarnos más, sino para ayudarnos más. Porque esta alianza que pedimos entre todos, si no la sabemos hacer con los que vamos de a pie, difícilmente se va a ver arriba si los de abajo no damos ejemplo. Muchísimas gracias, Olga. Y ya para finalizar, Núria, la Diputación de Barcelona, desde el inicio del mandato, ha determinado todas sus líneas políticas y todos sus recursos a implementar los ODS. Ha estado al 100% en nuestra manera de relacionarnos con la provincia, de presentar nuestros proyectos estratégicos. En este sentido, ¿cómo valoras tú que el mundo local está preparado para los retos globales? Lo voy a ligar un poco también a las intervenciones de mis compañeros y compañera de mesa, ¿no? A ver, los retos globales están aquí y evidentemente se manifiestan a escala local, a veces evidenciando las potencialidades de trabajar de forma correcta. Y creo que la Agenda 2030 es una especie de conjuro que ayuda, entre otras cosas, a evitar en lo posible la polarización, también muy presente en nuestra sociedad. Y también se ha dicho en las intervenciones que me han precedido de forma indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Agenda ofrece toda una serie de oportunidades fundamentales para hacer frente a unos retos de carácter global que se expresan en lo local de forma positiva, pero también con algunas amenazas claras. Y se han apuntado aquí las que tienen que ver con las cuestiones medioambientales. Hablamos del Plan Alfa 2 y el Decreto Belaca, del impacto que van a tener las restricciones en diferentes ámbitos de los servicios públicos que prestamos con mucha calidad y que así la ciudadanía los exige y que van a crear un clima de gestión pública mucho más complejo. O, por ejemplo, la necesaria utilización de nuevas formas de transporte que llevan a que los coches, si no son híbridos o eléctricos, pues tengan que irse retirando del mercado, es decir, y esto generará, pues no solo invertir en ayudas para reemplazarlos, sino pensar que en las ciudades los vehículos generan contaminación acústica, generan contaminación del aire, que esto provoca toda una serie de muertes al año que a veces somos incapaces de medir, pero que están ahí, ¿no? Esas 10.000 muertes de las que habitualmente se habla, y eso quiere decir tomar medidas que a veces van a ser impopulares. O, por ejemplo, la gestión de los residuos, con la importancia que esto va a tener y, de nuevo, medidas que en cierta forma van a complicar la vida a los ciudadanos y ciudadanas que viven en ciudades. Claro, aquí, si hacemos o no tenemos la capacidad de conjurarnos en el marco de la agenda para dejar al margen la polarización, el mensaje fácil o la demagogia que se puede utilizar en determinados momentos, y sabemos que las campañas electorales molt properas son proclives a ello, estaremos generando un mal mayor, que es precisamente situar los grandes debates al margen de los grandes consensos y de las grandes políticas transformadoras que nos interpela la Agenda 2030, ¿no? Y yo creo que este es el principal reto que tenemos de cara a los próximos años. Podemos hacer proyectos interesantísimos en clave innovadora para reducir brechas sociales, de género, de discapacidad. No se habla directamente de la cultura en los ODS, pero podemos interpretar que debe de ser el hilo conductor de cada uno de los ámbitos que aquí aparecen, porque no tenemos un ODS que sea la cultura, pero la educación está relacionada con la cultura, la vida sana está relacionada con el deporte, ¿no? La gran cultura que nos permite desarrollar el pensamiento crítico, reflexionar, trabajar conjuntamente para innovar en esas políticas públicas que en muchos casos, pues sin poner una nota pesimista, pero sí realista,
Los ayuntamientos sacamos pecho, ¿no?, de que gestionamos un montón de equipamientos, de que gestionamos proyectos interesantísimos por los que recibimos buenas prácticas. Pero todo esto tiene un coste económico, y antes también se apuntaba, que en Santa Coloma, ahora también parlo una mica ya de mi libro, que en Santa Coloma, por ejemplo, podamos decir que hay 2 millones de euros que dejamos de ingresar porque todos los equipamientos polideportivos de la ciudad y equipamientos deportivos se utilizan de forma gratuita. Está muy bien, pero eso es un coste de oportunidad, es decir, son recursos que si no se tiene en cuenta la necesaria mejora de la financiación local, porque estamos generando cohesión de forma clara, cohesión social, estamos fomentando la salud a través de la práctica deportiva y estamos dando cobertura hasta hace relativamente poco tiempo a la etapa 0-3 con pocos medios. Si todo esto no se explica y no trabajamos para resolver los grandes problemas, pues tendremos realmente una situación muy compleja en el futuro para seguir prestando esos servicios de calidad. Y yo creo que esta reflexión, al margen de todas las oportunidades que nos ofrece la Agenda 2030, la hemos de abordar, y la hemos de abordar con la seriedad y el rigor que requiere, ¿no? Si somos, y está claro, que el ámbito local es en el que sucede todo, que en las ciudades de mayor o menor tamaño la vida sucede y la gente requiere los recursos, hagamos posible esa financiación y, sobre todo, trabajemos de forma conjunta y responsable frente a los retos complejos que vamos a tener que abordar precisamente para preservar la vida. Estamos hablando ya de esto, de preservar la vida. Pues muchísimas gracias, Nuria, y muchísimas gracias a todos por ser la voz, esta voz de la recreación de nuestro último espacio público de estos 2 días del Fórum Transformaciones. Gracias y hasta otro momento.